Buenas tardes. Cardenal Arzobispo de Madrid, Gran Rabino de España, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Director del Instituto Ratisbon de Jerusalén, Directora del Centro de Estudios Judío-Cristianos y demás miembros de la Mesa. Excelentísimo Nuncio Apostólico, Cardenal Arzobispo de Toledo, Presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Rector de la Universidad San Dámaso, Rector del Seminario Conciliar, Rector de la Universidad Pontificia Comillas, Vicario General de la Archidiócesis de Madrid, Subdirectora General de Libertad Religiosa, Directora de Pluralismo y Convivencia, Presidenta de la Fundación Promoción Social, Delegado Episcopal para las Relaciones Institucionales del Arzobispado de Madrid, Delegado Episcopal de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del Arzobispo de Madrid, Presidente de la Comunidad Judía de Betel, Vicepresidente de Justicia y Paz, Secretario Diocesano de Relaciones Interconfesionales de la Archidiócesis de Toledo, Presidente de la Amistad Judeo-Cristiana de Valencia, representantes del Centro Sefarat Israel, Iglesia Evangélica e Iglesia Ortodoxa Rumana, profesores, miembros de la comunidad judía, socios, alumnos y amigos todos. Bienvenidos. Madrid, 21 de septiembre de 1972. Festividad del Apóstol San Mateo. El Concilio Vaticano II, en su declaración Nostra Aetate, afirma que la investigación del misterio de la Iglesia nos lleva a recordar el vínculo con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la estirpe de Abraham. Y añade más abajo: como es tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos con el diálogo fraterno. Estas palabras del Concilio vinieron a confirmar la labor de acercamiento, de conocimiento y comprensión que desde hace ya varios años realizaba un grupo de judíos y cristianos conocido con el nombre de Amistad Judeocristiana. En el nacimiento, desarrollo y trabajo de esta asociación ha tenido siempre parte esencial la Congregación de Nuestra Señora de Sion, erigida canónicamente en Madrid, en cuya residencia ha fijado su sede oficial la citada asociación. Más tarde, estas religiosas comprendieron que su propia vocación, de acuerdo con las enseñanzas del Vaticano II, no podían limitar su trabajo al solo campo de las relaciones judio-cristianas, sino que deberían ayudar a sus hermanos cristianos a profundizar en las raíces de su propia fe, mediante el conocimiento del judaísmo, en cuyo seno nació el cristianismo. Para llenar este nuevo aspecto de su misión, decidieron crear el Centro de Estudios sobre Judaísmo, que fue aprobado en agosto de 1969. Tras la experiencia de estos años, y estimando que el referido centro podría cumplir en nuestra archidiócesis la recomendación del Concilio Vaticano II, hemos acordado darle carácter diocesano con el nombre de Centro de Estudios Judeocristianos y encomendar su gestión la citada Congregación de Nuestra Señora de Sion, bajo cuya inspiración y esfuerzo ha cumplido su anterior etapa, en virtud de lo cual erigimos con carácter diocesano el Centro de Estudios Judeocristianos y encomendamos el funcionamiento y responsabilidad del mismo a la Congregación de Nuestra Señora de Sion, la cual, por su vocación específica, puede llevar a cabo en nuestra diócesis este aspecto de la misión de la Iglesia. Igualmente, por este mismo decreto, aprobamos los estatutos adjuntos. Firmado, Cardenal Arzobispo de Madrid, don Vicente Enrique y Tarancón. Este fue el decreto que hoy celebramos. Así comenzó el centro su andadura con la experiencia previa de la amistad desde 1962. En aquellos momentos el diálogo era prácticamente inexistente y por eso el carisma de la Congregación de Sion, único en la Iglesia, fue esencial para iniciar los contactos con la incipiente comunidad judía de Madrid y Barcelona. En el transcurso de todos estos años, nuestros actos importantes siempre han estado presididos por un representante religioso de cada confesión.
poniendo por caso el magnífico ejemplo de la paraliturgia de Santa Rita en 1967. Siguiendo ese espíritu, comenzamos hoy con una oración compartida por ambas religiones, recitada en hebreo y en castellano. Invitamos al Gran Rabino de España, Ramosé Ben-Dahán, y al Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, a la lectura del Salmo 100 de las Escrituras. Rogamos que se pongan todos en pie. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias, entren en sus atrios con himnos de alabanza, alaben al Señor y bendigan su nombre. ¡Qué bueno es el Señor! Su amor permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. El Centro de Estudios Judeocristianos siempre ha sido un lugar de encuentro, donde judíos y católicos han encontrado un sitio donde poder hablar, compartir festividades, estudiar y confrontar puntos de vista que siempre han enriquecido a unos y otros. Ramosé Ben-Dahán, actual Gran Rabino de España, fue uno de aquellos que también acudió al centro de joven y desde entonces es un gran colaborador del centro. Realizó estudios rabínicos en Jerusalén, obteniendo la titulación de rabino por el Rabinato Principal de Israel en 1984. Licenciado en Filosofía Judía y Biblia por la Escuela Universitaria Lifshitz de Jerusalén. Hemos caminado juntos todos estos años y nos alegra que esté con nosotros hoy. Tiene la palabra Ramosé Ben-Dahán. Con el permiso de todas las autoridades y miembros de la mesa, con el permiso de todos los presentes, es para mí una gran alegría y un gran honor compartir este acto conmemorativo del 50 aniversario del Centro de Estudios Judeocristianos, al cual he tenido la oportunidad de conocer desde hace ya muchos años y de participar de forma activa año a año, más de 35 años ya. Y les deseo que sigan esta obra durante muchos años más, con salud, bendición y alegría. Brevemente quería hacer un poco de palabras de Torá, un poco de palabras de la Biblia, muy brevemente. Este sábado pasado iniciábamos la lectura del libro de Génesis, de Bereshit, y el libro de Génesis es un libro donde vemos continuamente la confrontación entre hermanos. Los dos primeros hermanos, uno asesina al otro vilmente, Caín asesina a Hebel. Y continúa el libro con un nuevo conflicto entre hermanos, Ham por una parte y por otra parte Shem y Yafet, los hijos de Noah. Luego continúa el libro con la pugna entre Ismael e Isaac. Luego continúa el libro con la pugna de Esaf y Jacob, los hijos de Isaac. Luego continúa el libro con la pugna de José y con sus hermanos.
Quiere decir que todo el libro es un libro de confrontación entre hermanos, como parecería que es imposible la conciliación, es imposible la fraternidad, es imposible el encuentro. Pero sin embargo, cuando ya Jacob está presto a morir y llama a su hijo Yosef para bendecirlo, le pide que venga con sus hijos. Y viene por una parte Menashe, que es el primogénito, y por otra parte Efraín. Y Jacob cruza las manos para bendecir primero a Efraín. Y Yosef le dice, no, Menashe es el primogénito, yo lo sé, pero Efraín tiene más mérito. Y bendice a Efraín primero y luego a Menashe. Y Menashe se calla, no se confronta, no lucha, no pugna, lo acepta. Y ahí Menashe repara toda la disputa de todo el libro entre los hermanos. Y por eso cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos cada viernes por la noche, decimos, te ponga Dios como Efraín y Menashe, porque ellos son los ejemplos de fraternidad, de amor, de encuentro, de diálogo, y eso es lo que queremos que nuestros hijos sean. Y posteriormente termina el libro de Génesis cuando Judá, viene y le dice a Yosef, yo me quedo de esclavo, pero a Yosef lo devuelves con su padre. Y ahí Judá reconoce, yo soy el guardián de mi hermano, lo que cuando Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Dice, ¿es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Viene Judá y repara a Caín y dice, yo soy el guardián de mi hermano, yo me quedo. Y termina el libro con Yosef que se revela a sus hermanos y se genera todo un encuentro, un diálogo, una fraternidad, una unión, cosa que parecía utopía, que parecía imposible, y termina el libro con ese mensaje de esperanza. Este centro judío-cristiano ha querido ser ese punto de encuentro, de diálogo, de fraternidad y unión, y por eso tenemos que apoyar todas estas iniciativas que vienen a unir, vienen a generar encuentro, vienen a generar diálogo, vienen a generar amor entre todos los seres humanos. A fin de cuentas, todos somos creaciones divinas, todos somos hermanos, y qué bueno, como dice el rey David, qué bueno y agradable que los hermanos estén juntos. Muchas gracias. Como reseñaba el decreto de erección del centro, este no tiene sentido sin la congregación de Nuestra Señora de Sion, fundada en 1843 por los hermanos Alphonse y Théodore Ratisbonne. Su carisma es testimoniar en la Iglesia y en el mundo que Dios continúa siendo fiel en su amor al pueblo judío y apresurar el cumplimiento de las promesas que conciernen a los judíos y a los gentiles. Por ello fue la congregación, en la persona de las hermanas de Sion, quien llegó a España en 1960, con el ánimo de desarrollar su carisma. Sor Esperanza Meritestemal, y pronto se unió Sor Ionel Mikhailovich. En la actualidad, el representante de la congregación en España es el hermano Elio Paseto, director del Instituto Ratisbonne de Jerusalén. Su formación ha incluido estudios superiores en el Institut Catholique de París, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y la École Biblique de Jerusalén. Es especialista en el comentario de Rashi, literatura rabínica y los primeros escritos cristianos. A pesar de la distancia, su ayuda es imprescindible para el trabajo del centro. Tiene la palabra el hermano Elio Paseto. Autoridades, representantes eclesiásticos, religiosos, académicos, políticos aquí presentes, también los miembros de la Junta y de la revista El Olivo, los amigos del Centro de Estudios Judío-Cristianos y todos los presentes aquí. Es para mí un honor, un privilegio también estar aquí en esta conmemoración del 50 aniversario en que el Centro de Estudios Judío-Cristianos fue erigido con carácter diocesano por el Arzobispado de Madrid, y es bueno, creo, decir que de alguna manera es el único en España. De hecho, estos 50 años que celebramos fueron precedidos por un movimiento creciente dentro de la Iglesia que culminó en el Concilio Vaticano II, especialmente en el número 4 de la Declaración Nostra Aetate. La congregación de Nuestra Señora de Sion
había iniciado a principios del siglo XX en Francia una reflexión teológica que tenía en cuenta la existencia del pueblo de Israel como una realidad permanente, asociada a la fe cristiana. En 1925, el superior de la Congregación de Sion, Teodoro de Vaux, que más tarde sería reconocido como justo de las naciones por Yad Vashem, inició reuniones de reflexión junto con el jesuita José Bonservant, el filósofo también Jacques Maritain, y más tarde con Paul Deman y René Bloch, amigos cercanos de Jules Isaac. Este grupo de pensadores desarrollaron lo que llamaron la cuestión de Israel. Para este movimiento pionero, Israel es una realidad permanente querida por Dios en el plano de la salvación de la humanidad. Por lo tanto, la fe cristiana está intrínsecamente ligada al plano de Dios para Israel. Las escrituras y su interpretación, la práctica religiosa de Jesús y sus enseñanzas, la tradición de los apóstoles, en fin, todo el Nuevo Testamento, leído e entendido desde su contexto, no autoriza un distanciamiento de la realidad judía y del pueblo judío. Al contrario, interpela el mundo cristiano en general a tener una nueva mirada sobre el pueblo judío y su tradición como condición para comprender a Jesucristo en el contexto de su pueblo. Como dijo más tarde el Papa Juan Pablo II, es la condición para entender la encarnación. Este movimiento creó fuertes bases desde Francia, que fue decisiva en las discusiones preliminares y concluentes de la Declaración Nostra Aetate. El cardenal Bea, responsable en la elaboración del texto, a petición del Papa Juan XXIII, convivió con este ambiente en París ante el concilio y dio espacio a la aportación de este grupo en la elaboración de Nostra Aetate. Por eso la Congregación de Sion estaba junto a los pasos que iba dando la Iglesia del concilio. Una vez finalizando el concilio, la Congregación de Nuestra Señora de Sion asumió esta enseñanza como parte de su propia identidad religiosa en la Iglesia. Así los hermanos y hermanas de Sion, participando en la fundación de los grupos de amistad judío-cristiana y organizando centros de estudio judíos para cristianos, encontraron en la Iglesia de Madrid una tierra fértil en la aplicación de las enseñanzas de la Iglesia en relación al judaísmo. El cardenal Tarancón les dio la bienvenida y aprobó las iniciativas que las hermanas estaban aplicando en la transmisión de esta nueva mirada sobre el judaísmo y el pueblo judío, a través de los cursos, en la catequesis, en la elaboración de los textos producidos. Proféticamente, la Iglesia de Madrid supo responder al espíritu nuevo que traía el concilio, oficializando las actividades ya realizadas por Sion, y así el Centro de Estudios Judío-Cristianos se convirtió en la voz de toda España para fomentar el mutuo conocimiento y estima entre cristianos y judíos sobre la base del patrimonio espiritual común a través de los estudios bíblicos y teológicos, así como el diálogo fraterno de acuerdo con la Declaración Nostra Aetate. La extensión del Centro de Estudios Judíos Cristianos es inmensa. Sus actividades han traspasado fronteras y océanos, pero sobre todo fue y es un vehículo importante en la transformación de la mentalidad en relación con la fe cristiana y el judaísmo. Menciono con grande respeto y gratitud los nombres de Sor Esperanza, Sor Ionel, quienes dedicaron sus vidas a este centro. Ahora es tú, Maite, que de manera voluntaria dedica tu vida al centro. Pero también se podría decir que los más grandes pensadores y especialistas en relación con el judaísmo de España y fuera de España estuvieron relacionados con las actividades del centro. Algunos nombres, como por ejemplo, Alejandro Díaz Macho, Vicente Serrano, Paul Figueras, David Flusser, André Chouraqui, Marcel Dubois, Pierre Renard, Carlos Carretti, Miguel Pérez Fernández. Son tantos, y no menciono a los que, gracias a Dios, están vivos y que tengan larga vida, ellos siguen colaborando en las actividades del centro. Están aquí presentes tantos de ellos.
El Centro de Estudios Judeocristianos ha marcado su lugar en la sociedad española. Por sus actividades y forma de trabajo, ha establecido una profunda relación de colaboración diaria con la sociedad académica en todos sus segmentos, con las facultades de teología y con la sociedad eclesial en general, en la prestación de servicio y fomentando las reflexiones sobre la relación con el pueblo judío y el judaísmo según las enseñanzas de la Iglesia. Su relación también se hace con la sociedad política. Hay que aportar su trabajo a la sociedad, pero es necesario destacar su relación con la comunidad judía de Madrid y España, sin la cual no tendría la fuerza que tiene. Esta relación se da a todos los niveles de las comunidades judías, religiosas y políticas, una relación fraternal de respeto, de confianza, de aprendizaje y ayuda mutuas. Hoy participando aquí con nosotros, representados y representantes cada uno de la comunidad judía. Así tenemos mucho que celebrar y agradecer. Como nos enseñan las Escrituras, el jubileo, 50 aniversario, es una forma de volver al principio, de volver a empezar. La Iglesia en su universalidad, en su catolicidad, a la luz de las enseñanzas del concilio, sigue insistiendo la necesidad de crear o desarrollar una nueva mentalidad o el lenguaje teológico en relación con el judaísmo y el pueblo judío, el pueblo de Jesús. Pablo enseña en su carta a los romanos sobre los judíos, su pueblo, los cuales es la adopción filial, la gloria, la kavod, las alianzas, la legislación, el culto, avodá, el templo, el lugar de la presencia de Dios, las promesas de los patriarcas, de los cuales también procede el Cristo, según la carne, esto es, la encarnación. Por eso la Iglesia en el concilio no está creando algo nuevo, sino está recordando uno de sus elementos fundantes y normativos que constituyen la esencia misma. Como dice el cardenal Kurt Koch, en las últimas décadas, el diálogo ad extra y el diálogo ad intra han llevado claramente a comprender que cristianos y judíos dependen unos de otros y que el diálogo entre ellos para la teología no es una cuestión de elección, sino una obligación. Los hermanos y hermanas de Sion, que tienen la responsabilidad del funcionamiento y la orientación para mantener el espíritu con el que el centro fue creado, se alegran y dan gracias a Dios por este tiempo de gracias, 50 años que es fruto de la valerosa y profética visión del cardenal Tarancón al erigir este centro en la Iglesia de Madrid. Pero el hecho extraordinario de que esta celebración hoy tenga lugar en el Arzobispado de Madrid, con la presencia del cardenal Osorno, él que ha sido una presencia constante en el centro y ha seguido con interés sus actividades, nos confirma en la esperanza de que no solo se celebrarán otros jubileos, pero sobre todo que los elementos que constituyen la misión y vocación del centro se confirman aquí, en esta celebración, con espíritu renovado para el futuro. El cardenal Kurt Koch resume brillantemente esta nueva visión teológica y pastoral de la Iglesia que corresponde a las actividades del centro en estos 50 años y su propósito para el futuro, al afirmar que judíos y cristianos, en sus diferencias, forman el único pueblo de Dios. Ellos juntos deben buscar ser testigos de la paz y de la reconciliación en el mundo de hoy no reconciliado y con eso ser una bendición no solo entre sí, sino también para toda la humanidad. La congregación de Nuestra Señora de Sion, fiel a su llamado en la Iglesia a la escucha de la palabra de Dios en las Escrituras y en la tradición de Israel y de la Iglesia, para comprender y vivir mejor los lazos que unen a la Iglesia de Cristo y al pueblo de Israel, renueva su voluntad de servir a este importantísimo centro en su nuevo jubileo. El profundo agradecimiento a todos los que nos han precedido
así como a los que siguen contribuyendo hoy a la vida del centro. A vosotros aquí presentes y a los ausentes, mi profunda gratitud. Bechol libi, toda rabá. Como decíamos antes, el primer contacto de la congregación a su llegada a España fue con la comunidad judía de Madrid, con la que siempre hemos caminado juntos. No obstante, desde su fundación en 1982, la Federación de Comunidades Judías de España ha supuesto un apoyo incondicional para el centro durante todos estos años, y también hoy en día con su actual presidente, don Isaac Ben-Zaken. Su experiencia al servicio de las comunidades judías tuvo su inicio en Málaga, donde llegó a ser presidente, mientras era al mismo tiempo miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Comunidades Judías de España en mandatos anteriores al suyo. En la actualidad estamos preparando varios proyectos junto con la Federación y nos alegramos de que la sintonía anterior siga perpetuándose hoy. Damos la palabra a don Isaac. Muchas gracias, Marina. Queridos hermanos, en primer lugar, pediros disculpas por el retraso. Los que venimos de provincia no tenemos aún controlado el tráfico en Madrid, así que de verdad os pido disculpas. Pero bueno, en provincia no se vive mal, sobre todo en Málaga. El Centro de Estudios Judeo-Cristianos nos ha reunido hoy en este emblemático lugar para celebrar sus 50 años de feliz y comprometida andadura. 50 años de encuentros, de pedagogía, debates, conversaciones y de mucho diálogo. Desde los comienzos hasta nuestros días han cambiado personas en el centro y en las instituciones judías, pero el espíritu se mantiene firme y fiel a sus orígenes, el diálogo sincero y fraterno entre nuestras confesiones. El diálogo supone hablar y escuchar, ponerse en el lugar del otro, comprender las posiciones ajenas y, sobre todo, respetar por encima de todo a cada uno de nosotros. Y de ese diálogo franco, amable y respetuoso ha derivado la ruptura de prejuicios y ha dado un paso de gigante en las relaciones históricas entre ambas confesiones. En estos difíciles momentos en los que el antisemitismo está en auge, cuando la propia Unión Europea pide a los países miembros que elaboren una estrategia nacional para luchar contra el antisemitismo, cuando vemos persecuciones atroces y brutales contra los cristianos en muchas partes del mundo, es preciso y necesario mantener y afianzar nuestra amistad para ser más fuertes y poder combatir la sinrazón, el odio y los prejuicios religiosos. Asistimos a amenazas y ataques contra la libertad y nuestros principios comunes, y para ello debemos de actuar en coherencia con los valores que tanto peso tienen en nuestras convicciones religiosas y en nuestra vida comunitaria: la tolerancia, el respeto mutuo y la diversidad de religiones, todos ellos valores que contribuyen para el desarrollo de una cultura de paz. En estos días en los que Europa vuelve a asistir atónita a una guerra en su suelo, y cuando las amenazas y los conflictos no son capaces de resolverse en la mesa de negociación, cuando la diplomacia no alcanza a superar las diferencias entre las partes, nosotros debemos contribuir a dar una esperanza para la paz y el diálogo. El Papa Francisco, en su primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium, se refirió a la importancia del diálogo interreligioso, manifestando que las religiones ayudan al mundo a encontrar la paz, no la guerra.
y que no deben de ser manipuladas para favorecer conflictos y enfrentamientos. Necesitamos en estos tiempos las valiosas aportaciones que realizan las personas de todas las religiones o creencias a la humanidad, así como la contribución que el diálogo interreligioso puede aportar para que se conozcan y se comprendan mejor los valores compartidos por toda la humanidad. Desde los cargos de representación de instituciones civiles y religiosas, tenemos una gran responsabilidad para evitar las distancias entre nosotros y para contribuir a tener unos puentes cada vez más sólidos y estables. Y en este sentido nos sentimos muy honrados y orgullosos de contar con los amigos del Centro de Estudios Judeocristianos como compañeros de viaje en la construcción de esos puentes a los que anteriormente me he referido. Nuestra amistad desde muchísimos años, lejos de debilitar nuestras religiones, las afianza en el principio básico del amor al prójimo. Nuestros sabios, en sus escritos recogidos en la Mishnah, dicen que el propósito de tener amigos es aprender de ellos y así crecer espiritualmente. El amigo es alguien capaz de sacar la mejor versión de nosotros mismos. El Centro de Estudio Judeo-Cristiano encarna esa amistad, inspirada en el espíritu de reconciliación que trajo el Concilio Vaticano II y la encíclica Nostra Aetate, firmada por el Papa Pablo VI en 1965. Una de las palabras que coronan el nombre y la misión del centro es amistad. Y sobre ella, el Pirkei Avot, el Tratado de los Padres de la Mishnah, dice: aquel que ayuda a su amigo hace a su maestro más sabio, juzga para bien, crea paz y aprende para traer redención al mundo. La Federación de Comunidades Judías de España agradece de corazón a don Maite Rodríguez, al equipo ejecutivo e institucional del centro, su amistad, su apoyo, su complicidad, su lealtad y su ayuda continua y constante, y os felicita de corazón por el 50 aniversario de existencia de este importante centro. Esta bonita noche y feliz noche, seguro que para todos, estaría incompleta si no tuviese palabras de respeto y cariño y agradecimiento a aquellas personas que han sido muy importantes en la creación y existencia del Centro Judeo-Cristiano. Sor Lionel, persona de gran talla moral y enorme capacidad de trabajo, que gracias a su empeño consiguió que su idea de crear un espacio fraterno entre católicos y judíos en España sea felizmente hoy una realidad sólida que cumple nada menos que medio siglo de existencia. No puedo olvidar a don Samuel Toledano, Sicranol Ibrahá, y a don Máximo Sim, Sicranol Ibrahá, personas únicas, especiales, increíbles, grandes impulsores en la creación del centro y que tuvieron en momentos muy difíciles en la historia de nuestro país la gran visión de la importancia y de la necesidad de crear lazos de colaboración, diálogo y amistad entre judíos y cristianos. Dios los tenga a los tres en su seno y a su lado. Queridos amigos del Centro Judeo Cristiano, muchísimas felicidades por esta noche, muchísimas felicidades, Maite, por el trabajo tan eficaz que hace. Muchísimas gracias a todos. Durante todos estos años han pasado por el centro más de 1000 personas con afiliación de socios. Algunos han sido más efímeros y otros han pasado con nosotros la mayor parte de este periodo.
Y luego está Martina Garanizo de González Gallardo. Era 1973 cuando ella llegó a Madrid, abogada de profesión, y trayendo consigo ya un amor al pueblo judío que encontró eco en nuestro centro. Estudió las Sagradas Escrituras en el Instituto Católico de París. Ha sido profesora de Historia de Israel y de Antiguo Testamento en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia San Agustín y ha impartido conferencias sobre judaísmo en institutos de segunda enseñanza. Su actividad en el centro siempre ha sido decidida y eficaz, formando parte de la extinta Asociación de Amigos del Centro de Estudios Judio-Cristianos y hoy en día miembro de la actual Junta Directiva. Su apoyo siempre ha sido una constante esencial para la existencia de nuestro centro. Tiene la palabra doña Martina Garanizo. Gracias, Marina. Buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Yo voy a dar una visión como desde dentro del centro. Por eso lo primero que voy a explicar que es el Centro de Estudios Judio-Cristianos, porque no es un verso suelto de la Iglesia, ni tampoco es un lugar donde nos reunimos intentando convertir a los judíos. No, nada de eso. Somos Iglesia, pertenecemos a la Iglesia y la Diócesis de Madrid nos ha encargado a nosotros de las relaciones con el judaísmo y con los judíos. Esas relaciones están basadas en una sincera amistad. También en un preocuparnos cada grupo por lo que los avatares del otro grupo que van pasando cada día, en acompañar en las fiestas alegres o tristes, pero siempre siendo ellos judíos y nosotros cristianos, pero diciendo con el profeta Miqueas, cada uno bajo su parra y su higuera. ¿Cómo llegué yo al centro? Porque Marina lo ha dicho, pero no es exacto. Bueno, yo voy a explicar cómo llegué yo al centro. Me llevó un amigo que me dijo, te voy a llevar a un sitio que te va a gustar, y vaya si me gustó. Porque el centro es un sitio tan sencillo, tan austero, pero donde se respira paz, se respira fe, se respira estudio. Y yo me voy a permitir tomar unas palabras de mi querido profeta Jeremías para decir que me sedujo y me dejé seducir. Y allí estaba Sor Lionel. Sor Lionel era la semblanza de ella y yo me voy a limitar a decir que para Sor Lionel el mundo se divide en los que son amigos del pueblo y los que no son amigos del pueblo. El pueblo no hay que decir de qué pueblo se trata. Y entonces ella me enseñó a mí, de ella aprendí yo a ser amiga del pueblo. Y allí estoy, después de más de 40 años, viviendo esta bonita amistad con ustedes. Vamos a ver, ¿qué hacemos en el centro nosotros? ¿Qué hacemos? Hacemos mucho, hacemos menos de lo que quisiéramos porque no tenemos muchos medios, pero lo hacemos todo con mucha ilusión. Lo primero que hacemos, bueno, yo me voy a limitar a decirle a ustedes un par de cosas porque no le puedo explicar todo lo que en el centro se hace. Tenemos un curso de conferencias que se elige el tema sobre las que van a ser esas conferencias, que este año me imagino que será sobre los 50 años. Y esas conferencias yo les aseguro a ustedes que son buenísimas, porque tenemos los mejores profesores, los mejores catedráticos, los mejores biblistas, los mejores teólogos. Vienen, acuden desde Comillas, desde la Complutense, desde San Damaso, de muchos lugares. Vienen todos y no cobran nada. Vienen por amor al centro, porque nosotros no tenemos dinero, nada. Nosotros no recibimos subvenciones, ni del Estado, ni de la comunidad, ni de ningún organismo. Tenemos una pequeña ayuda de la diócesis, que aunque es pequeña, agradecemos sinceramente, don Carlos, porque sabemos que la diócesis tiene muchas necesidades que atender y muchos pobres que socorrer. Y tenemos también nuestros socios, nuestros queridos socios, pero la mayoría de ellos son pensionistas, con lo cual no pueden aportar mucho. Ahora, tenemos una directora que se conoce Madrid y que se conoce Madrid y todo lo que hay alrededor. Y ella sabe qué timbres hay que tocar, qué teléfonos hay que colgar. Y lo consigue, que cuadremos los libros sin números rojos. Es un milagro. Lo consigue.
Bueno, vamos a ver qué seguimos haciendo en el centro. En el centro estamos muy sensibles y muy atentos a cualquier atisbo de antijudaísmo. Porque sabemos, desgraciadamente, que el antijudaísmo es una hierba mala que se mete por cualquier rincón y que luego es muy difícil de arrancar. Pues estamos atentos primero con los libros de texto, porque los libros de texto tienen una gran repercusión. Ya ha salido algún libro de texto reeditado con correcciones nuestras. Luego estamos atentos a la prensa, los periódicos y la prensa, y no solamente la diaria, sino la semanal. Hemos escrito a novelistas de mucho renombre, a articulistas de mucha fama, y también nos hemos quejado alguna vez de alguna homilía. Lo hacemos pensando que en la medida que nosotros podemos hacer, hacemos. No entramos todavía, me parece que dice Maite que vamos a entrar en las redes sociales. Yo no sé, ahí se necesitará un equipo que no sé si lo tenemos. Pero este antijudaísmo del que les estoy hablando a ustedes, yo creo que nace la mayor parte de las veces de la ignorancia. Puede ser una ignorancia culpable también, pero de la ignorancia. Yo creo que hay algunos conocimientos que se pueden transmitir que mitigarían un poco este antijudaísmo. Para mí el primero es el conocimiento del Antiguo Testamento. Yo siempre le he dicho a mis alumnos que el Antiguo Testamento es el gran olvidado. Pues hay que leer el Antiguo Testamento, hay que comprenderlo y hay que amarlo, porque de ahí venimos, y no lo digo yo, lo dice Pablo, Romanos 11, en la raíz que te sustenta. Ustedes imaginen un momento, en los largos años, porque fueron muchos los que tuvo Jesús de vida, que llamamos de vida oculta. ¿Qué hacía Jesús en Nazaret los sábados? Pues iba a la sinagoga. Y me imagino que de niño lo llevaría de la manita San José. Y allí en la sinagoga, ¿qué hacía Jesús? Estudiaba, aprendía, leía, rezaba y crecía. ¿Y todo con qué rollos estaban allí? Pues con la escritura que tenían en aquel momento, que es nuestro Antiguo Testamento, porque no tenían otra. La escritura que Jesús tenía delante es nuestro Antiguo Testamento, por eso conviene tanto estudiarlo. Y Jesús conocía la escritura perfectamente. Si leemos los evangelios despacito, veremos que era un conocedor extraordinario, tan extraordinario hasta el último momento de su vida, que murió con un salmo en los labios. El otro punto que yo creo que también se podría hacer algo para mitigar este antijudaísmo es el estudio del judaísmo del tiempo de Jesús, no del judaísmo rabínico, que es que conocemos ahora más, el judaísmo del tiempo de Jesús. Yo, si por mí fuera, si yo pudiera, sería enseñanza obligatoria en todos los centros religiosos, porque hay que intentar, hay que pensar, hay que preguntarse qué judío fue Jesús en el judaísmo de su época, cómo vivió él esa judeidad. La identidad judía de Jesús es una cosa que ya está corroborada por todos los estudiosos, por todas las autoridades del tema, y esa ya no se mueve. Hay mucha bibliografía, mucha. Pueden ustedes encontrar, porque hay mucha. Yo me limito a recomendarles un judío marginal, el sacerdote católico ya muerto, John Meyer. Pero a mí me parece que la identidad judía de Jesús es la base de un buen entendimiento entre judíos y cristianos. Y ahora, pues, no quiero irme sin recordar las hermosas palabras que dijo Juan Pablo II cuando visitó la sinagoga de Mainz en el año 1980, Mainz, que es la Maguncia mártir de la Edad Media. Esta la voy a leer textualmente porque no quiero equivocarme. Dijo así: el Papa se refirió a los judíos actuales como al pueblo de Dios, el pueblo de la antigua alianza, alianza que nunca ha sido derogada. Esa es la verdad. La alianza que tenemos en común, la alianza que compartimos, la alianza que estudiamos, que nos une, no ha sido derogada. Es un pacto que Dios hizo y Dios no se arrepiente de sus pactos. Y ya termino. En el Centro Judeocristiano decimos que somos una gota de agua que cae en el mar.
Pero rezamos al Señor con el Salmo 31 que dice: en tus manos está mi porvenir. Y si el porvenir del centro está en manos del Señor, yo les aseguro a ustedes que la gota seguirá cayendo siempre. La familia Toledano no es solo un referente para la comunidad judía, sino que ha sido un auténtico pilar para el Centro de Estudios Judeocristianos. Don Samuel Toledano fue uno de los fundadores de la Amistad Judeocristiana, gran colaborador de las Hermanas de Sion y defensor del diálogo, sentimiento que transmitió a su familia. Su hijo Mauricio vivió muy de cerca en su infancia toda esa realidad y ya adulto ha recogido el legado de su padre. Ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid en 2 mandatos distintos, protector de la Real Fundación de Toledo, secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España y patrono de distintas fundaciones. Siempre ha sido sensible y cercano a todas las vicisitudes del centro. Tiene la palabra don Mauricio Toledano. Eminencias, nuncio apostólico, reverendo rabino Bendán, monseñores, Santísima Señora Embajadora de Israel, señor presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, señora presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, queridos amigos y amigas. Hoy celebramos un aniversario esencial, que como todo aniversario conmemora y recuerda un inicio. Ese inicio, no obstante, no sería comprensible sin conocer sus raíces. Y para ello me voy a referir a la década de los años 60 al 70 del siglo pasado, que no puede ser descrita sino como prodigiosa en el ámbito de las relaciones judeocristianas en España y en el mundo. Esta noche me ha tocado a mí el rol del abuelete contando batallitas, o más bien contando una historia de la vida. Como todo estudiante de la historia sabe, las épocas históricas son obras humanas, y a la que me refiero lleva 4 nombres, todos ellos de bendita memoria. Del lado cristiano, esta época en España lleva 2 nombres muy singulares. Sor Esperanza, de la congregación de Nuestra Señora de Sion, y el padre Vicente Serrano. Y del lado judío, Max Macín y Samuel Toledano, el padre. Fui testigo de recepción siendo aún niño de su labor, ya que la mayoría de sus reuniones de trabajo se producían en mi casa, en un clima de profunda amistad y confianza mutua, y sobre todo de firme determinación en su labor. Labor tan discreta como a veces incomprendida entre sus respectivos fieles en un momento más que delicado en la España de la época. Entre 1960 y 1963, ese cuarteto de adelantados en su tiempo se dedica a abogar por la eliminación de los textos antisemitas de los libros escolares, textos que condicionaban las mentes de las futuras generaciones, condenándoles al antisemitismo. Los falsos crímenes rituales achacados a los judíos han sido siempre fuente de odio de los cristianos y de consecuencias sangrientas en muchos países de Europa, a veces tan serios como las acusaciones de deicidio. Y a fe que este objetivo se consiguió y con brillantez. En paralelo, se promovían actos ecuménicos en varias iglesias de España, de fe única, en una España de fe única a nivel estatal. Actos que provocaban incredulidad primero y sana curiosidad después, sembrando cimientos para lo que no tenía más remedio que llegar por justicia histórica. Y lo que tenía que llegar, llegó. Cual fue en 1965 la Declaración Nostra Aetate, obra de San Juan XXIII, con lo cual la Iglesia miraba valientemente hacia el futuro, sabiendo mirar objetivamente a su pasado, y ambas miradas de igual importancia.
Pero antes de comentar su importancia en España, déjenme recordar unos momentos muy tristes, obviamente para los cristianos, pero de honda repercusión también para los judíos. Durante la enfermedad de San Juan XXIII y su posterior fallecimiento, la Comunidad Judía de Madrid organizó varias sesiones especiales de rezos por su santidad, uno de los cuales hubo de celebrarse en un hotel por la afluencia de fieles hebreos que impedían usar nuestra ceremonia. Era la primera vez y marcaría tendencia, y a ello no fueron ajenos nuestros 4 personajes. Ellos siguieron y siguieron con su labor, porque esa iniciativa telúrica de la Iglesia no se traducía en actos del gobierno de entonces. Concitando apoyos nacionales e internacionales, dialogando y negociando, ellos son actores esenciales en la consecución de la Ley Orgánica 44 del 28 de junio de 1967 de libertad religiosa, que por necesidad de higiene legislativa derogaba varias leyes que se le oponían, entre las cuales la primera por antigüedad, la Real Cédula del 31 de marzo de 1492, de la expulsión de los judíos de España. Ese mismo año, más tarde, en Santa Rita, se celebra el mayor acto ecuménico hasta la fecha, rebosando esa iglesia de fieles judíos y cristianos. Una foto, por cierto, de ese acto figura en lugar prominente de la sede del centro, y ahí aparecen 2 niños, Dafna Macín y el que les habla. Hasta aquí la pequeña y gran historia de los logros de 4 seres, hermanos de buena voluntad, aunque siguieron en sus 13 con nuevos retos. Y Sor Esperanza y Samuel Toledano siguieron a través del centro. Pero su herencia intelectual y de fe es lo que hoy nos asombra. Su concepto principal es que la tolerancia mutua no era un estado satisfactorio o suficiente. Aquellos que creen en un mismo Dios gozan de una relación de fraternidad humana y espiritual, y por tanto no se deben tolerar como si solo fueran vecinos de una casa. Deben conocerse profundamente, apreciarse sin límite, rezar a ese mismo Dios por todos nosotros y toda la humanidad, unidos en un vínculo único y nunca dejando de jugar en un pasado común que nos enriquece y nos reafirma. Es por ello que agradecemos al entonces Cardenal de Madrid, Monseñor Enrique Tarancón, y celebramos hoy el 50 aniversario de la creación del Centro de Estudios Judeocristianos. Su objeto y objetivo es casi exactamente el que visionaron los 4 protagonistas de esta introducción histórica, porque además así consta en nuestra etapa. Sor Ionel, hilo conductor del pasado, y Maite Rodríguez, su eficaz directora, han sabido plasmar y hacer realidad ese mandato del arzobispado y esa visión de las relaciones judeocristianas a través de sus seminarios con profesores israelíes y españoles, los especialistas bíblicos judíos y cristianos que nos deleitan, los cursos anuales de hebreo y todos hitos en el común devenir conjunto y que se ajustan a la visión ecuménica de San Juan Pablo II y sus sucesores, a la vez que contribuyen a la lucha contra la lacra del antisemitismo, ya que el odio del otro está siempre basado en la ignorancia y desconocimiento de ese otro, y el aprecio, por lo contrario, es siempre fruto del saber y del conocer. Celebramos en esta misma sede de 1985, el cardenal Suquía y yo, congratulándonos del éxito del centro ante cerca de más de 1000 fieles. Es por ello que es mucho, queridos amigos y amigas, que hoy, en esta efemérides, tan placentera como histórica, que me permito agradecer a su eminencia el cardenal Osoro su apoyo continuado al centro. Nosotros, adictos a su buen quehacer diario, sabemos de su importancia, así como de su relevancia en las relaciones judeocristianas. Y a ti, nuestra querida Maite, también, toda la verdad. Muchas gracias. La labor del centro con las Hermanas de Sion se difundió no solo en la Comunidad Judía de Madrid, sino a través de las parroquias, las universidades y los centros de formación diocesana, donde laicos y religiosos
acuden a completar su formación bíblica. Era el cauce natural para enseñar a los católicos las Sagradas Escrituras y con ello las raíces judías del cristianismo. Y fue en uno de esos centros donde Maite Rodríguez conoció a la congregación y personalmente a Sorionel en 1986. Desde el primer momento se involucró personalmente, no solo en las clases, sino en la actividad del centro. Durante esos años aumentó su formación en la Escuela Internacional de Yad Vashem y en el Memorial de la Shoah de París. Desde 2006 forma parte de la Junta Directiva y acompañó a Sorionel hasta la última etapa de su labor en España, siendo después nombrada directora ejecutiva del centro por el Arzobispado de Madrid. Desde entonces desempeña esa labor, dedicando con cariño todo su tiempo y procurando para el centro lo mejor dentro de las escasas posibilidades de las cuales disponemos. Damos la palabra a doña Maite Rodríguez. Autoridades civiles, religiosas, estimados socios del centro, amigos todos. Pues estamos muy contentos. Estamos muy contentos de compartir con ustedes este momento en el que conmemoramos el 50 aniversario del centro. 50 años que, como ya se ha dicho aquí, están dedicados al diálogo con el judaísmo, a promover esas enseñanzas de las raíces judías del cristianismo y al estudio de la Biblia como palabra de Dios tanto para judíos como para cristianos, y trabajar contra ese prejuicio y ese antisemitismo que siempre está latente y queriendo resurgir también en nuestros días. A reflexionar también sobre la Shoah, el significado de la tierra para el pueblo de Israel, y recordar, como hemos dicho aquí ya, que la alianza con su pueblo nunca ha sido derogada. En este momento del acto ya se han expresado con mucha amplitud muchas ideas que comparto lógicamente totalmente. Por ello quisiera dedicar mi intervención, para no ser reiterativa, a dar gracias. Y gracias lo primero al señor Cardenal por dejarnos esta magnífica sala para hoy reunirnos y poder aquí disfrutarnos con todos nuestros amigos. Y gracias a todas las instituciones con las que el centro ha colaborado durante todo y caminado todos estos años, entre los que no pueden faltar la Embajada de Israel por su apoyo que nos concede a nuestros cursos de hebreo, a la Comunidad Española de Mujeres Israelitas, a la Comunidad Judía de Betel, al Centro Sefarad Israel y a Hebraica Madrid, con quien hasta su extinción colaboramos y, por supuesto, con la Federación de las Comunidades Judías de España desde su creación. Mención especial, no obstante, merecen las universidades, que nos han acogido para actos de apertura de nuestros cursos y cuyos profesores, muchos aquí presentes hoy, han participado en el mismo. La Universidad Complutense de Madrid, la Pontificia de Comillas, la Francisco de Vitoria, Universidad de Salamanca y Eclesiástica de San Dámaso, con quien además tenemos un convenio para la concesión de créditos de libre elección a los alumnos que se matriculan en nuestro curso. Fuera de nuestras fronteras, como ha dicho el hermano Helio, también hemos colaborado a través de la Congregación de Nuestra Señora del Sion, con el Colegio de los Bernardinos de la Universidad de París, con el Centro Cristiano de Estudios Judíos de Sao Paulo en Brasil, con el Instituto Ratisbon de Jerusalén, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Barilán. Igualmente trabajamos con el Consejo Internacional de Judíos y Cristianos. Es una organización paraguas que aglutina a casi 50 países a lo largo del mundo con centros que persiguen el mismo objetivo que nosotros. Así, las personas que fundaron la amistad, ya nos lo han comentado, y que no obstante yo quiero recordar porque contribuyeron en los primeros tiempos con ese diálogo y ya están fallecidas, como el don Vicente Serrano, sacerdote y primer director de nuestro centro, o don Isaías Barroso, párroco fundador de la parroquia de San Juan Crisóstomo, quien ofreció dicha parroquia para las actividades del centro con una gran generosidad siempre, y cuyo actual párroco continúa haciéndolo. Don Jesús Álvarez, párroco de Santa Rita,
durante ese acto de la paraliturgia que hemos recordado del año 67. Y don Antonio Astilleros, deán de la catedral, gran amigo de Solionet personalmente y también de nuestro centro. Y el querido y admirado don Eugenio Romero, obispo auxiliar, gran patrólogo, que siempre nos prestaba su sabio consejo. Don Carlos Carrete, catedrático de Semíticas de la Universidad de Salamanca, máximo exponente del hebraísmo hispánico medieval y miembro de nuestra Junta y del Consejo de Redacción del Olivo, fue un inmenso honor poder contar con ellos todos esos años. Entre los amigos judíos que fueron parte fundamental de la vida del centro desde sus inicios, tenemos que recordar al eminente profesor David Flusser, académico israelí, estudioso de la figura de Jesús, del cristianismo primitivo, o a Nathan Lerner, ilustre jurista, o nombres tan recordados como el querido Samuel Ben Salón, cuya viuda hoy nos acompaña, o también querido y recordado Maurice Querub, su hija también está aquí ahí con nosotros, o Maurice Hatchuel, y cómo no, el queridísimo matrimonio formado por Joe Larry y Estela Toledano, quienes no solo ayudaron al centro a comenzar su andadura, sino que siempre estuvieron a nuestro lado hasta que su salud ya no se lo permitió. Por su parte, el centro siempre se ha mostrado cercano al dolor de los supervivientes de la Shoah, que llegaron a España, integrándose en la comunidad judía, y que tuvimos el gran honor de tratar, como Violeta Friedman, Jaime Bando y Joseph Borer. Bendita sea la memoria de todos ellos, que ya están en la casa del Padre. Afortunadamente, hoy nos acompañan dos mujeres supervivientes, Raquel Abecasi y Eva Minatar, que siguen dando testimonio para preservar la memoria de aquella época oscura de la humanidad. En este punto, quiero nombrar a la Comunidad Judía de Madrid como institución. Ella fue quien recibió con los brazos y el corazón abierto a la congregación de Nuestra Señora de Sion cuando se instaló en España. Siempre nos han mostrado su apoyo, no solo en temas de diálogo judeo-cristiano, sino también mostrando su empatía con el sufrimiento de los cristianos perseguidos, organizando incluso un acto multitudinario de solidaridad en la sinagoga de Madrid en el año 2015, cuando todos los ataques del ISIS, fue presidido por usted, don Carlos, lo recordará. Siempre nos han recibido con cariño y por lo tanto nos une a ella un sincero afecto. En el seno de la comunidad hemos de destacar, como ya se ha dicho aquí, a dos de las figuras más importantes de aquellos años y que tuvieron ese papel tan importante y de relevancia en la vida de nuestro centro. Don Max Massin y don Samuel Toledano Citronan y Braja, quienes fueron los promotores por parte judía de la amistad y en 1962 y con el padre Serrano y su Esperanza Media. Max Massin, como figura esencial del judaísmo español en los años 60, logró aglutinar una comunidad judía pequeña y dispersa tras la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a su relevancia, logró hitos importantes, como que se aceptara el inicio de actividades comunitarias incluso antes de esa ley de la libertad religiosa. Un hecho poco conocido también, como fue el salvamento de los judíos encarcelados en Egipto en el año 1967. Su implicación en la amistad fue activa, muy valiosa, y guardamos un agradecido recuerdo de su papel. Por su parte, don Samuel Toledano, pilar de la comunidad judía, tuvo también un papel primordial en los inicios del diálogo en España, liderando desde la amistad, junto con los anteriormente citados, la revisión de esos libros escolares para erradicar el antisemitismo, o luchando, como nos ha dicho don Maurice, por conseguir la aprobara esa ley de libertad religiosa
que derogó la Real Cédula del 31 de marzo, que si nos fijamos en la fecha, que a lo mejor con todo lo que estamos diciendo pasa por alto, pero estamos hablando que en el año 67 seguía vigente la expulsión de los judíos en España del año 1492. En su caso, en el caso de la familia de don Samuel Toledano, su familia ha seguido unida a la causa del diálogo y nos honramos con contar con la amistad de su hijo, que recogió el legado de su padre para mantenerlo vivo. Nuestro reconocimiento a la inmensa labor de ambos es incuestionable. Y si hablamos de reconocimiento, la figura de Sor Lionel Mikhailovich se erige como un gigante. A pesar de su menuda fisiología para la que la conocimos, pronto cumplirá 100 años y solo su frágil estado de salud ha impedido que hoy estuviera aquí. Ella, primero en comunión con Sor Esperanza y luego a solas, llevó sobre sus espaldas el trabajo del centro. Y luego a solas llevó todo ese trabajo, su tesoro, su dulzura, su buen criterio, su generosidad, su firme carácter fueron un distintivo durante décadas y que ha servido de ejemplo a muchos, animando incluso a la creación de amistades judeocristianas en otras partes de España, como en Barcelona o en Valencia. Personalmente, yo considero una bendición que se haya cruzado en mi vida y que despertara en mí el amor al carisma de su congregación en la Iglesia para realizar esta labor. En el transcurso de estas 5 décadas, el centro ha logrado unir a intelectuales, religiosos, investigadores, historiadores, un largo etcétera, y de diferente signo ideológico, con una sola condición: que amen al pueblo judío y su cultura, y quieran trabajar en pro de su divulgación y de las raíces judías del cristianismo. Como se ha dicho aquí, la vida del centro ha variado poco en estos 50 años. Hemos querido ser fieles a los fundadores y seguimos con las mismas actividades, conferencias, clases de hebreo, clases de Biblia, ya somos más modernos, hacemos online, y dirigidas por el hermano Helio, y seguimos haciendo nuestros viajes a Israel y a las bellas juderías. Esta labor continuada ha sido objeto de distinciones por parte de distintos organismos, a los que quedamos igualmente agradecidos. Nos van a permitir que hoy tengamos una pequeña vanidad. Si no la tenemos hoy, don Carlos, ¿cuándo la vamos a tener? ¿Verdad? Bien, pues vamos a resumir un poquito. Y podemos decir que algunos de los premios de los que nos sentimos muy orgullosos es el premio Saint Sigmund Stenberg, que en su día fue entregado por Su Majestad la Reina Doña Sofía, el premio Hebraica de Madrid de Humanidad, el premio Samuel Toledano, entregado en Israel por el presidente Isaac Nabor, o el premio La Menorá Salón, que se nos entregó en el segundo encuentro europeo entre judíos y católicos, el premio Orde Hanukkah de la Comunidad Judía de Madrid y el premio Samuel Hadass de la Embajada de Israel, y la encomienda de la Orden del Mérito Civil que se le concedió a Sor Lionel Mikhailovich por su labor en el centro durante todos esos años. Todo ese trabajo se ha desarrollado con la inestimable labor de las sucesivas juntas que ha tenido el centro y que en la actualidad está formada por el hermano Helio Paseto, por don Luis Vegas, doña Amparo Alba, don Rafael de Natal, doña Martina Graciano, don Javier Ballina y doña Marina Lara, que también colaboran junto con Cayetana Johnson, el padre Michetti y Macarena García en el consejo de redacción de nuestra revista El Olivo. El trabajo administrativo que desempeña Iván García y todos juntos hacemos posible que el centro siga adelante. Por otro lado, también para terminar, me gustaría disculparme con todas aquellas personas a las que haya podido omitir en mi intervención, por no alargarme más, pero en ningún caso, por favor, ni por falta de estima o de consideración con su trabajo.
Una vez más el centro se reafirma en la importancia del diálogo judeo-cristiano, que va más allá de la importancia del diálogo interreligioso. Por la íntima relación que nos une con el judaísmo, se diferencia de lo que nos une con el resto de las religiones. Como ha dicho el hermano, la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 11 lo explica con claridad. Por eso esperamos seguir contando en el centro con todos ustedes, que puedan seguir cumpliendo el mandato del Evangelio de Mateo 5:13. Debemos de ser sal y luz en el mundo, porque ser sal es dejar que la acción del Espíritu, por medio de nuestra acción, se expanda, se impregne en nuestra labor. Ojalá que hayamos sabido durante estos años ser sal y luz, y que hoy podamos experimentar ese respeto mutuo y la apertura del Espíritu entre las dos comunidades, y así juntos ser testigos de Dios en el mundo. En este momento del acto queremos rendir un homenaje. Un homenaje a don Mauricio Toledano y a doña Martina Granizo, dos personas que, como antes referí, han vivido la mayor parte de la trayectoria del centro, mostrando su adhesión incondicional al diálogo judío-cristiano durante todos estos años. Se dice pronto, pero en 50 años ha sido necesario superar muchas dificultades. Existen obstáculos que tienen que ver no solo con lo prosaico, sino también con incomprensiones. Por eso ellos, que a pesar de sus muchas obligaciones familiares y profesionales, siempre han encontrado tiempo para brindar consejo, apoyar con su presencia nuestros actos e incluso proporcionar ayuda material, ocupan en nuestros corazones y en la historia del centro un lugar preeminente. El centro quiere hoy mostrar públicamente su agradecimiento a su generosa disposición y por ello en este acto queremos honrar a sus personas con la entrega de una placa conmemorativa. Rogamos por favor a Monseñor Osoro que haga entrega de la placa a don Mauricio Toledano. Y a continuación, rogamos a don José Bendaján haga la entrega de dicha placa a doña Martina Granizo. Hemos de confesar aquí que la entrega de la placa ha sido una sorpresa para ambos porque, conociendo de su modestia, era la única forma de conseguirlo. Desde nuestra fundación en 1972, todos los cardenales arzobispos de Madrid hasta nuestros días han mostrado su compromiso con el trabajo del centro. No podía ser de otra forma, siendo una institución de la Iglesia, sin que sea óbice para que el centro siempre haya agradecido la comprensión y el apoyo prestado. Desde su llegada a Madrid en 2014, Monseñor Osoro ha mostrado siempre su cercanía y disponibilidad para con nosotros, ayudándonos en la medida de sus posibilidades y mostrando con su presencia en nuestros actos su apoyo incondicional. Para clausurar este acto, damos la palabra al excelentísimo Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor don Carlos Osoro. Queridos miembros de esta mesa que han intervenido ante este acto, permítanme que saludo especial
al excelentísimo señor Nuncio Social en España, que nos ha querido acompañar en este acto. Exactamente igual también al excelentísimo señor arzobispo de Toledo, gracias por su presencia, y a los rectores de la Universidad Pontificia de Comillas y de la Universidad Eclesiástica de San Lorenzo, así como también a mi querido amigo catedrático de la Universidad Complutense. Así como digo el catedrático de la Universidad Complutense, que se dedica precisamente al estudio de las religiones en su cátedra y que nos acompaña esta noche aquí. Muchísimas gracias. Pude conocerle siendo yo arzobispo de Oviedo y el consejero del gobierno de entonces de Oviedo. Con la fe, nos puede pasar a nosotros algo que es especialmente importante, pues no pasar desapercibidos estos 50 años del Centro de Estudios Judio-Cristianos, y con una fe viva que nos invita a la comunión, a caminar juntos. Es cierto que el Concilio Vaticano II no es una pieza reducida al pasado, no es una pieza que encerramos en paredes y no es una pieza que deje de entonar una melodía capaz de movilizar e inspirar la vida y el corazón de quienes estamos aquí esta noche. Como afirma la Sagrada Escritura, nuestra fe no es para ocultarla, es para darla a conocer, es para hacerla resonar en los diversos ámbitos de nuestra sociedad, para que todos puedan contemplar la belleza que tiene esta fe en Dios. Y esto nos une a judíos y cristianos. Si la música de la Sagrada Escritura deja de ejecutarse en nuestra vida y se convierte en una partitura del pasado, dejará de romper las monotonías asfixiantes que impiden movilizar la esperanza y vuelven estériles todos nuestros esfuerzos. Si la música de la Sagrada Escritura deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, de la ternura que nace de la confianza, de la capacidad de diálogo y de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre enviados por Dios a regalar su presencia y su amor. Si la música de la Sagrada Escritura deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en nuestros trabajos, en la política, en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafía a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer, sea cual sea su proveniencia, encerrándonos en lo mío y olvidándonos de lo nuestro, esa casa común que nos atañe a todos. Y en esta casa común que nos atañe a todos estamos los judíos y los cristianos, aquí esta noche en este centro. Si la música de la Escritura deja de sonar, habremos perdido los sonidos que conducirán nuestras vidas, encerrándonos en los peores males de hoy, que siguen existiendo, que son la soledad y el aislamiento. Esa enfermedad que nace en quien no tiene vínculos y que puede verse hoy en diversos lugares. Pero esta noche aquí estamos los que sabemos que tenemos vínculos,
el vínculo que nos da Dios y que nos hace a nosotros hermanos los unos de los otros. Sumergidos hoy en esta tarea, la misión nos sigue pidiendo y reclamando el diálogo y la unidad. Es la misión la que nos exige dejar mirar para atrás o tener una actitud autorreferencial. Es la misión la que reclama que la música de la Sagrada Escritura no deje de sonar en nuestras plazas, en nuestro mundo. Y el Centro Judeo-Cristiano es una música especial. Nos une a judíos y cristianos. Cuando yo estaba pensando y escribiendo estas palabras, vi algo que yo tengo que agradecer a los judíos, entre otras muchas, pero algo que lo quiero demasiado, que es mi madre, la Virgen María, una judía, una mujer que dijo unas palabras que nunca las podremos olvidar y que pertenecen a la esencia del mundo judío y de la fe de los judíos. Proclamar la grandeza de Dios y vivir en la alegría que ese Dios nos regala a nosotros porque nos hace capaces de descubrir a los demás como hermanos. Hoy el diálogo nos está llamando, nos pide salir, nos pide llegar al corazón de todos los hombres. Nos pide hacer gestos donde se gestan relatos nuevos y paradigmas nuevos. Logramos realizar esta misión ecuménica si nos dejamos empapar por esa palabra que viene de Dios y que nos dice que somos hermanos. Queridos, permitidme, hermanos y hermanas, permitidme deciros que ojalá sigan sonando en nuestra vida esta música de la Sagrada Escritura, que vivimos en común, como acabamos de rezar al inicio de esta sesión, el salmo que hemos recitado en hebreo y en castellano. Que siga sonando entre nosotros esa música que interpreta este centro judeocristiano, esa música del diálogo, de conocernos, de ayudarnos, de descubrirnos, que sigamos soñando y que sigamos mirando la vida a la que Dios nos llama, a ser en medio del mundo hombres y mujeres, hijos de Dios y hermanos de todos los hombres, y hacérselo vivir así a todos los que encontremos en nuestro camino. Muchísimas gracias, Maite, por el trabajo que realizas, por la cantidad de veces que a veces llamas y yo no te doy la respuesta que tendría que dar, porque a veces siempre pide dinero, ¿verdad? Y claro, yo tengo lo que tengo y tengo que hacer reparto pues como puedo. Pero muchas gracias por lo que haces, por tu empeño, por tu trabajo, por tu desinterés. Sigue llamando. Aunque a veces no te coge el teléfono, pero tú sigue llamando, porque yo sé cuando me llamas. Gracias a todos por esta noche y por esta celebración de este 50 aniversario de este centro, que siga dando gloria a Dios y a los hombres, que también lo da, porque el diálogo da gloria a todos y nos la da a nosotros también, los judíos y los cristianos. Buenas noches.